Muy buenas tardes, bienvenidos a Yucatán Presenta, una coproducción de la Secretaría de la Cultura y las Artes y el Instituto Mexicano de la Radio. Mi nombre es Luis Andrade y como siempre, de lunes a viernes de 3:30 a 4 de la tarde, les invito a conocer la cartelera de eventos artísticos y culturales de museos y patrimonio que existen en Yucatán. Esta tarde tenemos a Juan Carlos Cervera Osorio, jefe del Departamento de Música de esta Secretaría, y a Luis Sánchez Islas, coordinador del Teatro Daniel Ayala, productor y manager de grupos independientes con una experiencia de más de 10 años en este rubro, para que hablemos de música, de la escena musical en Yucatán y de los retos a los que se enfrenta. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Como alumnos de escuela, al unísono. Y pues bueno, no están ustedes para saberlo ni yo para contárselos, pero unos minutos antes de entrar al aire estamos platicando de todo y de todos. Y pues bueno, la intención es compartir con ustedes un poquito de lo que estábamos platicando justo antes de entrar al aire. Hablábamos de cómo ha cambiado la escena musical yucateca. Tenemos algunos años de estar en este medio y recordamos cuando un buen número de las personas que se organizaban en bandas lo hacían para tocar covers. Hoy esto ha cambiado y tenemos una escena cada vez más sólida de gente que inclusive su primera banda la hace para tocar temas originales, para escribir, para decir lo que sienten, lo que piensan y aportar con esto a la sociedad yucateca. Esto es un cambio importante, ¿sí o no? Sí lo es. De hecho, creo que antes los precursores de todo esto fueron los cantautores. Antes de que las bandas de rock y así se volvieron auge, los primeros que empezaron a hacer ese esfuerzo de abrir escena para música original, pues fueron los cantautores. Digo, tú fuiste parte también de esa camada. Y ya después la gente que hacía música en bares, en lugar de hacerlo tanto cover, pues aventaron también a proponer cosas originales, ¿no? Pero también es complicado, digo, tendríamos que hablar sobre la industria del cover y la industria del original. Entonces, pero lo que sí ha habido es ese boom de que ya los chicos ya se salen de su zona de confort y dicen, tengo algo que proponer, tengo un sonido distinto, tengo algo que decir a la gente y pues lo voy a hacer de manera original, no tanto reproducir algo que ya fue grabado y que ya fue posicionado, ¿no? Y claro que empezar tocando lo que alguien ya hizo es una muy buena manera de entrenar el oído, de adquirir técnica, claro. Inclusive tocar en bares o tocar en fiestas, en tarimas, como ahora que se lleva a cabo el carnaval. Ayuda muchísimo, pero también nos hacía falta, siento, de pronto una comunidad establecida con cosas que decir, no solamente en el texto, sino en la forma, escogiendo su propio género, su propia imagen, todo. Entonces creo que cada vez tenemos más eso y es una labor importante. Si bien reconocemos también, y esto es importantísimo de decir, que la industria del cover, las bandas que hacen covers, también tenemos buenísimas bandas que hacen covers y muchísimos lugares donde se puede disfrutar de este tipo de música. Como siempre, aclaramos que somos una secretaría inclusiva de puertas abiertas y estamos abiertos a todas las expresiones del arte y la cultura en Yucatán. Simplemente en esta tarde queremos hacer este hincapié en esta cosa que ahora está cobrando un auge importante, que es la composición y el presentar a la gente cosas nuevas, frescas. Y aparte entender que eso nos puede dar una industria. O sea, al crear cosas originales, pues todo el derecho de autor, todo se queda en ti. O sea, es consumir lo local y se queda en tu misma comunidad y creas una economía sustentada. No hablamos de esa sustentabilidad. Creo que no nos hemos puesto a pensar que si consumimos hasta en la manera musical lo producido aquí, lo que se produce en el estado, podemos generar una economía rica, una economía fuerte, porque los músicos pues se gastan el dinero acá. No es lo mismo que tú vayas y compres un boleto para ver a una banda de la Ciudad de México, porque ellos se llevan el dinero, no se queda acá, no lo gastan acá. Y ir a una tocada, a un concierto, a un espectáculo de una banda local, pues el dinero se queda acá. Y recordar también, querido auditorio, que Yucatán ha tenido y tiene mucho que decir. Por ejemplo, don Ricardo López Méndez, izamaleño de nacimiento, el Bate, como se le puso, que tiene un centro cultural, por supuesto, a su nombre en esta Secretaría de la Cultura y las Artes en la colonia Cordemex.
Él fue uno de los socios fundadores de la Sociedad de Autores y Compositores de México, que por cierto tiene como presidente vitalicio a don Armando Manzanero, y donde están agremiados todas las personas que hacen esta autoría y composición musical y a quien se le pagan los derechos y a su vez los distribuye entre los autores de todas las cosas que se hacen en covers, en funciones de teatro, etcétera. Siempre que se utilice el derecho de un autor, por decirlo así, se hace un pago a dicho autor y este es parte de la vida propia de la labor del autor, porque el autor vive de eso, de escribir, de hacer autoría, de componer, y es justo que se le retribuya por sus creaciones. Sin embargo, estuvimos hace poco platicando el maestro Coqui Navarro, que falleciera el 2 de febrero pasado, y cómo él representaba la última etapa de los compositores nacidos al seno de la Sociedad Artística Ricardo Palmerín en los años 50, mediados del siglo pasado. Y platicaba yo con su presidente, don Luis Pérez Sabido, y le preguntaba cuál es la siguiente generación. Me decía, la siguiente generación es Luis Demetrio, Armando Manzanero, Sergio Esquivel, y eso ya se nos lleva como a los 70s. Y después, en los 80s, pues, ¿quién sigue, no? Entonces claro, podemos hablar, él mencionaba el nombre de Angélica Balado, yo puse sobre la mesa el nombre del maestro Felipe de la Cruz, y después, ¿quiénes siguen, no? Pues a lo mejor sí, como mencionabas, a lo mejor los que siguen pueden ser en ese ámbito de la canción romántica, de la canción de autor, pues podría ser sí, María San Felipe, Chacho Siller, podría ser Andrés Tinoco. Y después de eso, pues bueno, ya empezamos a percibir que hay nuevas cosas que se están haciendo, ¿no? Platicábamos justo antes de entrar al aire de una banda que disfrutamos mucho que se llaman los Reapers, por ejemplo, ¿no? Que no solamente tienen música original, sino una propuesta visual muy original. Es todo un concepto, es todo un universo que se crea. O sea, ya estamos hablando de estrategias de transmedia, de crear una historia detrás de, o sea, ya de verdad traer un concepto y crear una experiencia en el momento en que los vas a ver. Creo que eso también es algo que no muchas bandas de música original lo vislumbran o lo tienen presente. Ahorita ya en la nueva mercancía o en el nuevo sistema de industria ya no ganas por tantas reproducciones. Ese sí es, pero es algo ínfimo. Ya no está tan de moda comprar el disco físico, que antes era lo que te daba dinero, ¿no? La cuestión de que tú comentas de los derechos de autor, creo que las nuevas generaciones no lo tienen muy contemplado o no saben exactamente para qué sirve, ¿no? Y ni cómo se hace. Hay muchos que creen que hacerlo es que se van a caer el dinero a los del sindicato y no les va a caer el dinero a ellos. Hay mucha desinformación también en eso. Y creo que también tenemos que voltear a eso, a enseñarles o a comentarles que hay muchos otros sistemas de generar dinero con tu obra, ¿no? Ahora ya no es tanto la venta del disco, es también la mercancía y toda la parafernalia que logres alrededor de tu marca. O sea, ya se ven como marcas, ya es todo un sistema, una estrategia de posicionamiento de marca, hay un branding, hay un naming, ya no es nada más, se me ocurrió y lo hago y ya está, ¿no? O sea, cuáles colores vas a utilizar, cuál es tu público meta, dónde vas a empezar a tocar para que entonces tu proyecto se vuelva más masivo. Ya no es tan fácil, o sea, ya el streaming y todas las nuevas tecnologías sí lo han facilitado en el punto de vista de tenerlo a la mano, pero al autor, al productor, se lo complican un poco más porque ya no compites con pocas personas, ya compites con muchos y a nivel global. O sea, en el momento en que decides hacer una canción original, ya estás compitiendo a nivel global gracias al streaming, ¿no? O sea, ya no compites con solamente los de acá. Es el que te escuche de muchos lados, ¿no? Tiene sus pros y sus contras. Sí, y lo hemos observado con numerosas bandas que hemos visto su crecimiento a lo largo de los años. Por ejemplo, los Lasgory. Los Lasgory, Alice True Colors. Sí. Y otras tantas que están ahí y que ya representan, curiosamente, los mismos jóvenes, ya representan la vieja guardia de este movimiento y que cada vez hay más y mejores bandas. Está el vocalista de una banda extinta de Mérida que se llamaba El Viaje. Vocalista Ricardo, le dicen el Bimbi. Y ahora tiene un proyecto que se llama Islas, que la está rompiendo en la Ciudad de México, le está yendo muy bien. Pero vuelvo al punto, creo que ahorita toda la gente cree que yéndote al centro del país es como vas a lograr un éxito. Y hay muchos músicos que no se quieren ir al centro del país. Claro. O sea, hay músicos que quieren estar acá y que quieren hacer su
su industria o quieren hacer su base en su ciudad natal, ¿no? O de origen, o donde se sientan cómodos. Y eso es lo que muchos músicos llegan y me preguntan y me dicen, oye, ¿será que? Pues es que hay que abrirse, no, Yucatán no es solo Mérida. Así es, Yucatán son 106 municipios, uno de los cuales es Mérida, y sin ánimo de malinchismo, una de las cosas que yo siempre recuerdo en la infancia, cuando llegaban de pronto las playeras de las giras, de los tours, de las bandas que estaban de moda en aquel entonces, puedo acordarme Bon Jovi, por ejemplo, Guns N' Roses, Metallica. Uno veía de pronto que era como nombres que no eran ciudades. Te ponían el estado, California, Arizona, y te ponían un listado de ciudades, pero nunca era, o pocas veces, o solamente una vez, la capital, y todas las demás, ¿dónde estaban, no? Y en Yucatán nos pasaba en aquel entonces que el único punto donde veías artistas foráneos era el palenque de la Feria Yucatán. Uh-huh. Y ahora hemos tenido una gran apertura y ahora tenemos salas de concierto especializadas, una particularmente al norte de la ciudad, donde ayer, en días pasados, se presentó esta banda con nombre de juego infantil que tienen muchos reencuentros. Sí. Qué bueno eres fan, no me traigo iguales, amigo. Correcto. Y bueno, ese avance también lo hemos tenido en lugares donde se pueden presentar bandas con esta propuesta original, como por ejemplo este bar en Paseo de Montejo con nombre de coche de película de los 80s. O una famosa pizzería, ¿no? Que te da la muerte a la pizza falsa. Y algunos de los lugares en el centro histórico que también se abren a propuestas de jazz o blues. Y cada vez más hay estos lugares donde la gente puede ir a expresar propuestas nuevas con ritmos de todo tipo, desde los afrocaribeños, el rock, el blues, el jazz, la trova, el que sea, ¿no? Entonces es importante que sigamos con esto y, por supuesto, en el departamento de música estoy seguro que durante este año y los años que sigan empezarán a haber cursos, talleres, conversatorios sobre el tema de cómo profesionalizar la producción musical, por ejemplo, partiendo sobre el tema de conocer el Instituto Nacional del Derecho de Autor, el INDAUTOR, que depende de la Secretaría de Educación Pública, y cuál es el proceso para registrar una obra, sea original o sea derivada. Por ejemplo, también el trabajo del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual e Industrial para todo lo que tenga que referirse al aprovechamiento de recursos, porque, por ejemplo, el derecho de autor es intransferible. Quien es autor de la obra es autor de la obra siempre, pero se pueden transferir los derechos comerciales, se le pueden llamar así, para que una persona pueda explotar la obra. Y entonces viene el tema de la Sociedad de Autores y Compositores de México, cuyo delegado en Yucatán, don Pablo Isaac Cecín, tiene muy buenas relaciones ya con esta secretaría y estamos trabajando para abrir toda la propuesta de la Sociedad de Autores y de la Secretaría de Cultura para que el público conozca más de la labor de esta sociedad importantísima para el desarrollo de la autoría y la composición en México. Y en fin, en la cantidad de cosas. Y hay muchos compositores que ya lo están logrando. O sea, por ejemplo, Acid Waves ya tiene una canción al final de una serie de Netflix, Diablero. Otro músico que ahorita está viviendo en Canadá, igual yucateco, Serloff, hizo la música de una serie de Cartoon Network que se llamaba Vikingos. Entonces ya hay músicos que están haciendo cosas interesantes, ya hay composiciones que están trascendiendo barreras. Ahora lo que también tenemos que aplicarnos es los que siguen acá y cómo hacer que... Le platicaba aquí a Juan Carlos que un día me pasó en un evento que hicimos en el centro de la ciudad, que trajimos bandas, o sea, fue pura banda local, ¿no? Alice True Colors, Los Reapers, por los que me acuerdo. Y detecté un grupito de chicos que venían del interior del estado y estaban realmente emocionados al ver estas bandas. O sea, estaban hasta adelante, estaban haciendo una fiestota porque estaban emocionados de verlos. Y veías a la gente que vivía en Mérida así como que, bueno, este vato lo veo tomándose la caguama en la esquina de mi casa, ¿qué le veo, no? Pero esta gente sí estaba ahí y estaba feliz. Y cuando lograron como que acercarse y platicar con ellos, porque obviamente pues los músicos locales todavía no traen esa idea de soy rockstar o soy conocido, se acercan normal a platicar con ellos y los chicos estaban realmente emocionados de conocer a sus ídolos. Claro, y platicaba, se me fue el punto en
la intervención pasada de cómo en Estados Unidos, insisto, sin un ánimo malinchista, habían estas ciudades diversas, ¿no? Y aquí tenemos que empezar a trabajar, creo yo, salvo la mejor opinión de ustedes, precisamente en eso, ¿no? En hacer estas giras por diversas poblaciones. Y hay, por decir poblaciones, me refiero a municipios, a cabeceras municipales, comisarías de cada uno de los municipios, y también compartir con nuestras ciudades hermanas, de estados hermanos, de estados vecinos como Campeche, Chetumal, el propio Cancún, Tulum. Con Campeche ya ha habido mucho trabajo. Con Campeche, ahorita Campeche está haciendo ya llevan varios años haciendo un festival independiente, el Indie Fest, con un amigo, Miguel Castillo, y todo un colectivo que se llama La Caverna. Y han tenido esa apertura de jalar a gente de otros estados, de Yucatán, de Quintana Roo, de Cancún. No puedo decir lo mismo de Quintana Roo, porque todavía no ha habido ese trabajo en conjunto, pero Campeche sí se ha puesto las pilas desde hace ya un rato, ¿no? Entonces sí hay, ahora seguir a Tabasco, pero insisto, creo que también no tenemos que dejar en cuenta que hay lugares importantes como Izamal, como Tizimín, como Tecash que ya ha hecho festivales como el Cerro Verde, que ahí va, pero digo, ves el cartel y la mayoría son tributos, no de mérito, pero no hay tanto original, es más dirigido a covers. Pero ya hay más apertura, ¿no? En Río Lagarto se hace Rock in Río, pero va lo mismo, o sea, son o bandas de la vieja guardia o bandas que tocan tributos, porque eso es lo que busca la gente. También es eso, es entender y la falta de lo que te decía, de medios especializados, que de verdad sepan dar a comunicar todo el concepto y la propuesta que traen las bandas, porque no solamente la música, todas traen un discurso. Y cuando tú compras algo, consumes algo, lo consumas por el discurso, lo consumes porque te sientes identificado con ello. Y no hay un medio de comunicación que nos permita darlo a conocer y que la gente se identifique. Pues por ejemplo, aquí podemos hacer una labor interesante. En Yucatán Presenta utilizamos de entrada y de salida música del maestro Gilberto Capgil, Capmay, Gilberto Gil, su nombre artístico. Pero podemos también hacer lo siguiente: si usted conoce a alguien que tiene una banda independiente, o una banda que tiene contenido propio y que quiera que su música se utilice en esta transmisión, nos la pueden enviar a yucatanpresenta@gmail.com, el MP3, que deberá tener condiciones técnicas apropiadas, y un texto en el cual nos autoricen a utilizarla por este medio, que es lo que se debe de hacerse. Generalmente, en los casos en los que una obra existe y tiene un autor, cada medio que lo utilice tiene que solicitar un permiso y tiene que existir este permiso. Entonces, ya de entrada queremos que sepan que pueden utilizar este medio, Yucatán Presenta, para compartirnos sus canciones y que las podamos usar en esta producción. Entonces, dicho lo anterior, pues esperamos al correo yucatanpresenta@gmail.com sus canciones con su texto de autorización de uso. Bueno, pues aprovechando, hablábamos con Luis también, regresando un poquito al tema de las bandas independientes. Me parece que es necesario visualizar este movimiento, que es tan importante como otros movimientos. O sea, normalmente hablamos de música clásica, proyectos de música clásica, proyectos que tienen que ver con trova, que nos enorgullecen y nos han dado grandes artistas. Pero ya de muchas décadas atrás, y también lo sabemos, hay como un movimiento importante, sobre todo vinculado al rock, que nos ha dado, por ejemplo, artistas de altísimo nivel que hoy forman parte de las alineaciones de bandas de pop, rock, etcétera. Pues hablábamos la otra vez, por ejemplo, de Robin Blanco, podríamos hablar de Gilberto Pinzón, Quique Escalante, etcétera. Hay muchísimos que han participado. Y ahí ya se ha dejado como una huella, hablando digamos, de artistas de alto nivel que se formaron en las décadas. Pero sí, también lo platicábamos, de una década, puede que más, 15, 20 años 15, yo pienso, para atrás, sí se ha gestado un movimiento de música independiente con propuestas que de verdad no le piden nada de lo que se está haciendo a nivel nacional y fuera de México. Entonces sí es importante incluir acciones dentro de las acciones culturales que incidan en este tipo de música que está teniendo mucha, a lo mejor no difusión, pero sí mucho consumo. Falta hacerlo de una manera organizada y que genere mayor impacto. Y bueno, estamos como contemplando también incluir dentro de las acciones a la escena de la música independiente, sea del género el que sea,
porque me parece que el camino igual, y también lo comentabas en cuanto a la canción que hablabas de la canción yucateca, a lo mejor la canción yucateca habría que encontrarla fuera del terreno tradicional que siempre va a estar ahí y nos enorgullece, pero también mucha gente está haciendo música que puede, con mucha influencia de otros lugares, que puede considerarse también que ahí está como una huella de la importante la identidad yucateca, y habría que sin duda apoyarlo. Y digo, para terminar así rapidísimo, eso, de quitar un poco esa mitificación del rock. No es rock yucateco, hablemos más globalizado, abrámoslo más, o sea, es música. Hay gente que hace pop, hay gente que hace rock, hay gente que hace ska, hay gente que hace cumbia, y le hace muy bien, y es cuestión original. Quitemos ese estigma de, es rock local, hay que apoyarlo. No, o sea, hay que apoyarlo, la calidad, la música, y demostrar que sí hay gente que se lo está tomando muy en serio y que hace cosas de mucha calidad, no solo rock. Dejemos a un lado del rock yucateco, la música, el movimiento musical independiente de Mérida. Así es, no solamente de Mérida, sino de todo Yucatán, sus 106 municipios. Y pues bueno, el tiempo como siempre se nos acaba, pero fue una plática a mi gusto muy rica, y si a usted le pareció lo mismo, escríbanos por favor al correo electrónico yucatanpresenta@gmail.com o a nuestras redes sociales. Les invitamos a seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y en YouTube como Yucatán Presenta. Y por supuesto en la página oficial de la Secretaría de Cultura y las Artes, culturayucatán.com, y en Facebook como Sedeculta o Secretaría de la Cultura y las Artes, en Twitter como Sedecultayuc y en Instagram como Sedeculta. Síganos por favor, escríbanos sus comentarios, cómo mejorar este programa, comentarios acerca de nuestros invitados. Estamos recibiendo toda la información, les agradecemos muchísimo como siempre el favor de su atención a este programa, y agradecemos por supuesto a Juan Carlos Cervera Osorio, jefe del Departamento de Música, y a Luis Sánchez Islas, coordinador del Teatro Daniel Ayala y productor y manager de bandas independientes con experiencia de más de 10 años en el medio. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les recordamos que de 3:30 a 4 de la tarde, de lunes a viernes, esto es Yucatán Presenta, y nos escuchamos mañana.